Seyed Hassan Nasrallah nació el 31 de agosto de 1960 en los suburbios de Beirut, la capital del Líbano. Mostró desde temprana edad un fervor religioso que lo llevó a unirse al movimiento político chií Amal. Para 1992, tras el asesinato de su predecesor, Abbas al-Musavi, en un ataque aéreo israelí, asume el liderazgo de Hezbollah y en 2006 al frente de Hezbollah encaró una guerra agresiva israelí de 5 semanas que enterró los objetivos del ejército sionista y que fortaleció las capacidades de Hezbollah en ese momento. Hoy por hoy era considerado una leyenda y el eje de la resistencia sigue más activo que nunca. ¿Qué se espera para la región de Asia Occidental? ¿De qué forma se va a manejar el régimen de Israel de aquí en adelante? ¿Qué pasa con los occidentales frente a esto? ¿Y en qué lugar queda el derecho internacional? Bien, nos concentramos en eso. Comenzamos de inmediato Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales, junto a todo el equipo. Comenzamos. Seyed Hassan Nasrallah nació el 31 de agosto de 1960 en los suburbios de Beirut, la capital libanesa. Mostró desde temprana edad un fervor religioso que lo llevó a unirse al movimiento político chií Amal. Siguiendo los pasos del imán Musa Sadr, Nasrallah viajó a Nayaf, en Irak, para realizar estudios religiosos. A su regreso al Líbano, se unió a Hezbollah, grupo que se formó para luchar contra la invasión israelí en el Líbano en 1982. El joven clérigo asumió el liderazgo de Hezbollah en 1992 tras el asesinato de su predecesor Abbas al-Musawi en un ataque aéreo israelí. Estando al frente del movimiento en 2006, Hezbollah encaró una guerra agresiva israelí de 5 semanas que enterró los objetivos del ejército sionista y que fortaleció las capacidades de Hezbollah. Se le consideraba un líder carismático con una oratoria con la que se ganó la admiración del mundo árabe, pero también un enemigo acérrimo de Israel. Bajo su liderazgo, Hezbollah pasó de ser un grupo clandestino a convertirse en una fuerza política y militar decisiva en el Líbano y en la región. Tras el comienzo de la genocida guerra israelí contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, Hezbollah lanzó miles de ataques de represalia contra las posiciones israelíes para pedir fin de la masacre de los palestinos. Luego de 32 años de un liderazgo incansable del movimiento, Seyed Hassan Nasrallah fue martirizado el 27 de septiembre en un masivo bombardeo sionista contra la zona residencial en el corazón de Dahiyeh, en el sur de Beirut. El movimiento de resistencia islámica del Líbano confirmó el hecho a través de un comunicado en el que resaltaba que Nasrallah se ha unido a sus compañeros mártires. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha afirmado en su mensaje emitido que el legado del secretario de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, permanecerá por décadas. El querido Seyed de la Resistencia recibió la recompensa de décadas de lucha en el camino de Dios y todas las dificultades que enfrentó en su sagrada batalla. Fue martirizado mientras se dedicaba a planificar la defensa de los civiles sin hogar de los suburbios de Beirut y sus casas destruidas y a sus seres queridos, tal como había estado diseñando, planificando y luchando durante décadas, con el fin de defender al pueblo oprimido de Palestina y las ciudades usurpadas y pueblos y hogares destruidos y a sus seres queridos masacrados. La dicha del martirio fue su derecho absoluto tras tanta lucha. El movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, no debe quedarse solo en la lucha contra los sionistas criminales. Así lo señaló el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Lo que ha ocurrido ahora en el Líbano y hemos visto y escuchado es una crisis humanitaria.
Y antes de entrar en si Hezbollah busca responder o no, el régimen que Estados Unidos y los países europeos apoyan, a los ojos del mundo, está cometiendo crímenes que en el marco del derecho internacional y acuerdos no tiene explicación ni justificación. Y antes de que Hezbollah responda, las Naciones Unidas y los países que pretenden ser defensores de los derechos humanos deben obligar a Israel a sentarse en su propio lugar. Tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, diversas reacciones llegaron desde América Latina. Cuba, Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América condenaron el atroz crimen del régimen israelí y advirtieron sobre sus peligrosas implicaciones para la paz en la región de Asia Occidental. En diversos países de Asia, Europa y América, los manifestantes expresan solidaridad con el pueblo libanés y repudian el silencio internacional. Muerte a Israel y Estados Unidos sigue resonando en varios países del mundo. Estoy aquí hoy porque creo que el gobierno estadounidense es cómplice de las guerras en Gaza y el Líbano. Sin la financiación que proporcionamos a los militares, sin el armamento con el que equipamos a las fuerzas de Israel, sin la cobertura diplomática que brindamos en los foros internacionales como el Consejo de Seguridad, estas guerras no serían posibles. El camino de la resistencia es la única opción que salvaguarda la dignidad de nuestro pueblo y nuestra nación, y es la única decisión que liberará a Palestina. No hay otra opción. Muchos libaneses se sienten tristes porque fue una figura histórica de la resistencia libanesa. Es un hombre apreciado por sus amigos y respetado por sus enemigos, moliendo edificios civiles diciendo que ahí se escondían terroristas. Vamos, Netanyahu, eres un asesino mentiroso. Estás matando al pueblo palestino, estás asesinando al pueblo libanés. Mereces estar en la cárcel. De hecho, deberían colgarte en una plaza pública. Allá teníamos parte de lo que ha ocurrido en los últimos días. Recordemos que este fin de semana fue bastante digamos, movido en cuanto a las reacciones frente al hecho que sin duda dio la vuelta al mundo. ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno, lo revisamos de inmediato. Ahí lo tenemos en pantalla. Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional, periodista y también director de X Medio desde Bogotá. Nos acompaña el día de hoy. Obviamente vamos a hablar y profundizar sobre este tema con él. No estará solo, también desde Bogotá, en Colombia. Va a estar con nosotros Libardo Orejuela Díaz, politólogo, abogado, profesor del universitario y también conferencista internacional y autor de 19 libros entre autoría y coautoría. Ya, los presentamos, pero me queda lo formal, que es saludarlos directamente. Juan Alberto, gusto de verte, ¿cómo estás? Gusto para mí también saludarte, estimado Osvaldo, igual al compañero de panel y también a la audiencia, claro está. Así es, Libardo, gusto de saludarte también y que te incorpores a este análisis el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Saludo al colega del debate. Así es. Saludo a ustedes y saludo al espiritual pueblo iraní, que se la ha jugado en defensa de la causa palestina. Y los quiero llevar de inmediato a comenzar esto. Tenemos mucho, yo les decía al principio, costaba pensar por dónde partir una discusión o un análisis frente a este tema, porque es una noticia, yo les decía, que sin duda dio vuelta al mundo con diversas lecturas de este hecho. Claro está, el martirio del secretario general del Movimiento de Resistencia del Líbano, Hezbollah. Juan Alberto Sánchez Marín, parto contigo, considerando también tu punto de vista y cómo lo hemos tratado en otras veces cuando hablamos de la resistencia, pero ¿qué demostró desde tu enfoque el régimen de Israel esta vez? Ha dado muestra de que su objetivo no tiene en cuenta ningún límite. Se ha dicho reiteradas veces que ha pasado todas las líneas rojas y para llevar a cabo este hecho, bueno, simplemente martirizó a civiles en la zona con un bombardeo que sin duda conmocionó al mundo entero cuando se dio a conocer el día viernes por la tarde la noticia. Bueno, hablando de límites, comparto el criterio de que carece de límites prácticamente este gobierno, esta entidad
lo está demostrando en las últimas fases de esta cruzada desastrosa, pero también lo ha demostrado a lo largo de las décadas. El gobierno de la entidad sionista está obsesionado con la guerra. Netanyahu es un guerrerista que se deleita con la sangre, que quiere la guerra, porque ve que a través de ella también Israel ha conseguido expandirse y tomar más territorios, pero es que además de gustarle, en los actuales momentos la necesita. La situación interna de Israel no es la mejor, ni mucho menos. La inconformidad con el gobierno, con Netanyahu en particular y sus círculos, es creciente, y eso no es de ahora, sino desde hace rato. Las protestas en su contra han sido enormes, multitudinarias. Armó de afán un gobierno para mantenerse como primer ministro, lo armó a punta de chantajes, de sobornos, y es un gobierno, como lo he dicho en algunas ocasiones, pegado con babas, con figuras que se pelean por ver cuál está más a la extrema derecha que las otras, que han sido adversarias y que ahora se unen solo por sus inclinaciones racistas, dominadoras. La guerra mantiene mal juntados estos grupúsculos extremistas, pero la guerra también es la manera mediante la cual Netanyahu, manteniendo el poder, evade la justicia. Una justicia que además le pisa los talones, adentro por corrupto, con cargos serios de fraude, desvío de fondos, abuso de confianza, y afuera por genocida, porque es un criminal de guerra, Juan con Alberto, una orden de arresto en su contra. Hay un tema también que no es menor, que este hecho está comandado desde el propio Netanyahu, estando en Naciones Unidas. Por supuesto, es que vemos el discurso, la forma soberbia en que lo da, y hay que tener algo muy en cuenta también, ya que tocas ese punto. Netanyahu precisamente intentó implementar una reforma judicial que era un atentado contra la justicia, ya de por sí anómala, eso hay que aclararlo, pero que la volvía aún más servil, más grotesca de lo que ya es. ¿Y qué buscaba Netanyahu con eso? Pues ni más ni menos que eliminar los controles, esos mínimos equilibrios que existen sobre el Ejecutivo, es decir, sobre él, sobre el ególatra Netanyahu, una reforma encaminada a restringir aún más la capacidad de actuación de esa Corte Suprema. Las protestas en su contra de esta jugada fueron masivas, una amenaza contra la democracia, decían los israelíes, porque lo cierto es que es una de las sociedades más jerarquizadas, pero ellos todavía creen que tienen democracia, una sociedad racista, muchos todavía creen ese infundio de que la entidad sionista es una democracia. Pues bien, eso que no obtuvo a través de la corrupción y de recibir, bueno, lo hemos visto, botellas de champán, joyas, puros, pues lo viene logrando con la guerra. Primero con el genocidio en contra de los palestinos y ahora con la extensión de la guerra contra el Líbano. Y bueno, por toda la región, porque es lo que pretende. Entonces, en pocas palabras, Osvaldo, a Netanyahu le satisface la guerra, es un individuo de naturaleza violenta, sabe que en la guerra prospera y ve que la propia entidad sionista se ha expandido mediante acciones defensivas que no son sino agresiones brutales, y además la requiere para evadir sus graves deudas con la justicia a nivel interno y en el externo. La requiere entonces. Voy con Libardo Orejuela, lo saludo nuevamente. Libardo, ¿concuerdas con este punto de vista? Hay veíamos el día viernes, cuando incluso estábamos desarrollando el programa, el atentado sin tener, digamos, una visión clara de las consecuencias que esto iba a traer. Pero veíamos también cómo se comanda y cómo se lleva a cabo este mismo hecho. Desde tu punto de vista, Libardo, ¿qué representaba el propio Nasrallah para Israel? Porque recordemos que ha estado enfrentando desde el eje de la resistencia a Israel desde hace mucho tiempo, y en 2006, que marca un precedente, Hezbollah encaró una guerra agresiva contra Israel que duró 5 semanas en ese momento, y que en ese momento enterró los objetivos del ejército sionista y que fortaleció sin duda las capacidades de Hezbollah. Voy contigo, Libardo. Sí, gracias, Osvaldo. Me parece que Nasrallah significaba la intifada de 1982, la intifada larga. Creo que él significaba la nueva intifada, la intifada del 2000.
creo que él representaba la victoria moral que le proporcionó la Hezbollah a los invasores israelíes hacia el sur del Líbano. Creo que él significaba la corajuda resistencia de la población de Gaza. Creo que él representaba la indignación de los hombres sabios, honrados y luchadores del mundo, absolutamente indignados por la catástrofe del 48, indignados por la masacre del 53, indignados por la matanza de Sabra y Chatila, en la que Ariel Sharon utilizó la mano maronita para intentar lavarse las suyas propias. Creo que Nasrallah significaba todo este oleaje insumiso que hoy está recorriendo por lo menos a Asia, África y América Latina en denuncia del supremacismo sionista de Israel y el supremacismo norteamericano. Es muy curioso que en los Estados Unidos, en el año de 1843 aproximadamente, publicado por el periodista Sullivan, haya aparecido un llamado Destino Manifiesto, según el cual Estados Unidos está consagrado por la divina providencia a liberar sin tapujos y sin restricciones el mundo entero, y que Israel tenga su propia lectura de una divina providencia que les justifica todos los actos crueles que pueden hacer en esa política de limpieza étnica contra la población palestina, denunciada por un propio israelí, el historiador Ilan Mapé. Creo que todo eso es lo que simbolizaba Nasrallah, y que además reafirma, en mi opinión, el hermoso y espiritual camino del martirio, que hunde sus raíces en la cultura del antiguo imán Hussein, con su muerte en Kerbala, y que demuestra que ningún pueblo del mundo, por aparentemente frágil, débil y solitario que se encuentre, podrá ser barrido de las páginas de la historia. La lección de Indochina, donde un pueblo pequeño en Vietnam derrotó al logro imperialista más poderoso de la época. Esa lección creo que se sigue repitiendo y jamás podrá ser olvidada. Bien, y de hecho, Libardo, me entregas un punto de vista que me sirve pero de frentón para irme con Juan Alberto. Dices, camino del martirio. Juan Alberto, en estos casos los líderes están claros que enfrentan peligro y también, como decía Libardo, el propio martirio, pero no trabajan solos. Y eso es tal vez una cosa que cuesta que entiendan en este caso de parte del régimen de Israel cuando dicen matamos al liderazgo, porque siempre están preparando nuevos liderazgos, como pasó con el propio Nasrallah tras la muerte de Seyed Abbas al-Musavi. ¿Eso lo tiene claro desde tu punto de vista, Netanyahu? ¿Qué pasa cuando deciden ir eliminando piezas, pero finalmente es lo que ha quedado demostrado, por ejemplo, en la franja de Gaza con Hamas? ¿Es lo que hoy día están diciendo los líderes y las voces fuertes de Hezbollah en el Líbano? ¿Lo tiene claro o no lo tiene claro en este caso Netanyahu? Osvaldo, con el asesinato de un líder como Nasrallah, el gobierno israelí pareciera creer que avanza por el camino del triunfo. Es lo que uno piensa al ver los rostros sonrientes de los sionistas, y se los hace pensar seguramente viéndose a ellos mismos con esos rostros animados a través de los medios que están bajo su control y que muestran cómo la derrota definitiva del movimiento de resistencia de Hezbollah, este tipo de acciones. Pero la prepotencia es una condición que no le facilita mucho la visión de la realidad a los sionistas. Como que la soberbia no les deja ver la gravedad del lío en que se han metido. Sin duda alguna que el asesinato de un líder de las características de Nasrallah es un golpe duro, innegable para la lucha de resistencia, es un latigazo que causa dolor, que causa tristeza.
Al fin y al cabo, un hombre de esa categoría no se halla a toda hora ni en toda parte. Pero más allá de esa circunstancia, lo que también es indiscutible es que Nasrallah, antes que representar al grande hombre que fue, era la encarnación de un sentimiento muy profundo de toda una sociedad, de todo un pueblo y sobre todo de muchos pueblos. Un sentimiento que tiene que ver con la resistencia, con la necesidad de la liberación y sobre todo con la vida misma. Y eso no se termina con el asesinato de Nasrallah, del hombre, sino que por el contrario, creo que con su martirio se acrecienta, se revalidan esos afanes de liberación de los pueblos. El sacrificio transforma al hombre, lo transforma en símbolo, y el símbolo es aliento, es mayor fuerza. Esto no lo tienen en cuenta los sionistas, para quienes la vida humana no representa lo más mínimo, ni para quienes apenas tasan el valor de los principios éticos, los principios morales, con meras monedas. Asesinar a un líder, a otros líderes de esta relevancia, no es un triunfo, es todo lo contrario, es una derrota. Y esto no es por decirlo, Osvaldo, no se trata de una falacia discursiva, es una derrota porque además de darle más bríos a la rabia, como bien acertadamente lo menciona el compañero, a los afanes de justicia por parte de los partidarios, de los pueblos a los que estos líderes guían, además de eso, elevan a los martirizados a otra dimensión, los vuelve un referente de lucha que trasciende no solo el entorno inmediato, sino que los transforman en seres históricos, emblemáticos y de carácter universal. Ahora, Libardo, desde tu enfoque también, ¿qué pasos son importantes en este momento? Considerando que, ciertamente, lo decía Juan Alberto, es doloroso, digamos, para el Frente y para el Eje de la Resistencia perder los liderazgos, pero al mismo tiempo es una responsabilidad mayor. Pero, ¿cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en estos momentos? ¿Qué es lo importante? Miren, me parece importante rescatar que los pueblos se mueven por lecciones morales. Eso está confirmado en la historia. Y esa es la explicación de los grandes cambios de las sociedades políticas. Y cuando los pueblos se mueven por lecciones morales, se mueven así porque se insuflan de entusiasmos. Hay un bello poeta alemán, Wolfgang Goethe, que hablaba del influjo de los entusiasmos en los cambios de la historia. Y yo creo que lo que viene es aprovechar esa fuerte ventisca moral y de entusiasmo que ha provocado la reacción frente al martirio de este hombre, del mismo antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, del antiguo comandante de Hamas, y entonces promover para mí, en primer lugar en lo interno, la unidad. Hay que provocar la unidad de todo aquello que se enfrenta contra el imperialismo norteamericano y que se enfrenta contra el sionismo israelí. Entre otras cosas, hay que revertir los mensajes mediáticos peligrosos que vienen desde los centros de poder de Occidente, que quieren llamar al imperialismo norteamericano imperio, ¿no? Los imperios fueron una cosa, esto es imperialismo. Esa unidad interna hay que hacerla y hay que fortalecerla. Pero también creo que hay que promover un gran frente internacional, sobre todo tras el grupo de países o de estados que están buscando transformar el actual orden político mundial, que está en manos de la Europa que destruyó África, de la Europa que saqueó parte del Asia y que está en manos del poder de los grandes consorcios norteamericanos. Creo que allí hay una gran tarea y sobre todo recordar un pensamiento que me pareció muy importante compartirlo, del propio Arafat, cuando estaba en Ramallah, y también los israelíes, como ha sido su costumbre, bombardeaban la capital de Cisjordania. Y Arafat le transmitió por radio al mundo: podrán bombardearnos, podrán destruirnos, podrán acabar todos los edificios, me podrán matar, pero algún día
un niño de Palestina izará la bandera de su patria en la ciudad sagrada de Jerusalén. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Bueno, Libardo, de hecho, desde tu analogía, cuesta lograr, digamos, tú hacías la diferencia entre el imperio y el imperialismo, cuesta llegar a ser un imperio cuando un grupo, digamos, tan resistente como Hamás o los propios palestinos allí en la Franja de Gaza no han dejado que este supuesto poder del régimen de Israel sea tal. Al contrario, le han doblado la mano durante casi todo un año pensando en los últimos hechos. No estoy olvidándome de los últimos 70 años, que quede claro. Claro, incluso Tel Aviv sabe que sus aparentes victorias militares han sido victorias pírricas, porque los otros les han propinado victorias morales. Es que como nunca, sectores inmensos de la población mundial saben que lo que hay en Tel Aviv establecido es una clase de genocidas, un club de asesinos, como nunca. Y que ese pueblo martirizado, cuando el genocidio nazi, esa nación martirizada durante el genocidio nazi, ahora sus principales actores políticos en el Estado de Israel han volteado la figura y son ellos ahora los que victimizan a los pueblos de esa parte occidental de Asia. Perfecto. Creo que sobre eso hay que trabajar mucho mediáticamente, porque hay un hecho que hay que reconocer. Los grandes poderes imperiales de Occidente tienen en su propiedad más del 80% de los satélites y durante mucho tiempo han monopolizado toda la información internacional. El mundo hace 15 años escuchaba y se comunicaba por la cadena norteamericana CNN. Cuando llegó la cadena Al Jazeera de Qatar, se comenzó a romper ese monopolio. Luego llegó Russia Today y se han comenzado a romper los monopolios para tener versiones distintas de lo que está ocurriendo realmente en el mundo. Bien, y claro, estamos en ese mismo discurso hoy día con la posibilidad de tratar desde esta esfera este tema que, dicho sea de paso, en Occidente tiene... Bueno, ya no voy a adelantarme a eso porque quiero hablar con ustedes también sobre el rol de los medios de comunicación. Pero bueno, Juan Alberto, algo que no hay que dejar de preguntarse a esta altura es qué pasa con el rol de Estados Unidos en los objetivos sionistas. Claramente Israel no actúa en solitario, eso lo tenemos claro. Se dice mucho de que Estados Unidos está en este proceso, en este periodo de campañas presidenciales, por lo tanto tendería a dejar un poco como libre al régimen sionista, pero lo cierto es que hay responsabilidades detrás, ¿no? Vuelvo a decirlo, lo que pasó allí desde Naciones Unidas. Bueno, Osvaldo, los vasos comunicantes de poder entre Estados Unidos e Israel son profundos, las imbricaciones son profundas, es una trabazón de poder con bastante fuerza de una parte hacia la otra. Son nexos que trascienden los momentos políticos. En este momento vemos en estos candidatos que lo que tratan es demostrar cuál es más partidario de la defensa, porque llaman defensa a las acciones, a las agresiones que adelanta Israel, cuál es más que el otro en favor cuál es más prosionista que el otro. En realidad eso tiene que ver, por un lado, con los fondos que se mueven tras bambalinas para el financiamiento de estas campañas, con los cabildeos poderosos que se adelantan a todos los niveles, pero sobre todo tiene que ver con que son las mismas élites las que controlan uno y otro país, es decir, Estado. La entidad sionista tiene todas las puntas de tecnología, eso no surge por generación espontánea, eso se debe a que todos los grandes poderes adelantan e invierten grandes capitales en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, y las subsidiarias principales y primeras de estos proyectos de tecnología espacial, de tecnología comunicacional, de informática, de redes y sobre todo armamentísticas, pues se desarrollan en buena parte en Tel Aviv y otras ciudades que tienen allí como centros, pero también son
puntas de lanza de los proyectos estadounidenses. Entonces, es muy difícil la diferenciación de cuál es primero realmente, si Israel es una punta de lanza de Estados Unidos o hasta qué punto en Estados Unidos se controla desde estas fuerzas sionistas internacionales que no están solo en Estados Unidos, sino que actúan desde Europa también y desde muchas partes del mundo, con unos poderes muy grandes y controles de capitales, lo decíamos ahora en el campo informativo, tú lo mencionas, en el campo comunicacional, pero también en todos los niveles financieros y los que están detrás de las finanzas de estos medios. Bueno, y de hecho, Juan Alberto, no hay que olvidar que la alternativa que viene para Estados Unidos no cambia mucho el escenario, aun cuando los discursos de los dos candidatos más fuertes tienden a ser, digamos, disimuladamente diferentes. Estamos hablando de que tenemos a un Donald Trump que es abiertamente pro-sionista, dando su discurso muy en apoyo a lo que vaya a tomar el régimen de Israel en decisiones de aquí en adelante, pero Kamala Harris tiene un discurso diferente que tiende a disimular un poco este apoyo a Israel, señalando, por ejemplo, algunas diferencias como la necesidad de dos estados, pero estamos claros que Kamala Harris también apoyaría, en este caso, al gabinete de Netanyahu en su momento, ¿no? Está claro que la solución de los dos estados nunca la va a aceptar Israel. La solución es un solo estado, es el gran Israel. Eso está claro, eso no tiene ninguna discusión, y está también claro que los gobiernos estadounidenses sucesivos van a apoyar esa decisión, porque es la de la conveniencia. Lo demás son discursos, meramente camuflajes de lo que es realmente la verdadera intencionalidad oculta o la que subyace a toda esta palabrería que se usa. Por supuesto, claro que sí, que hay unas diferenciaciones en el discurso y puede tener ciertos matices una vez se llegue a las propias presidencias, pero es que recordemos que Donald Trump tiene al interior de su propia familia el sionismo, es decir, su yerno, que es el autor, el artífice de esa falacia que fue el plan de paz para Medio Oriente, del que se hizo alarde no hace mucho tiempo y que realmente constituyó un anzuelo para las monarquías del Golfo, a las cuales les conviene también este tipo de acercamientos a Israel, porque son traidoras a sus pueblos, porque además ven en esto las posibilidades de mantenimiento, la asesoría en represión, en tecnologías de opresión y represión israelíes son muy convenientes para este tipo de monarquías. Pero bueno, más allá de eso... Bueno, y en el caso de Harris está su esposo. El esposo de Harris claramente trabaja, digamos, con el lobby sionista. O sea, claro, voy para la otra parte, es decir, solamente la administración actual, yo pienso que Biden ya dejó el poder hace rato, la administración actual desde el comienzo y de cabo a rabo estaba tomada por el sionismo, por fuerzas, empezando por el propio secretario de Estado, el señor Blinken, la Secretaría del Tesoro, la señora Janet Yellen, pero además la Fed. No solamente se trata del gobierno, se trata de la institucionalidad, el Congreso, el poder, no solamente del cabildeo, sino estructural. Hay que ir un poco más. El cabildeo no es menor, es un cabildeo importante, pero es que hay que ir más allá incluso de eso. Hay que ver las estructuras de las relaciones, cómo se manejan y quiénes las conforman. Y las figuras son abierta o solapadamente prosionistas, algunas más disimuladas que otras. Algo tan sencillo, tan elemental como son el sistema de entretenimiento está bajo control sionista. Los sistemas de tecnología, los juegos, lo que juegan los muchachos son de propiedad y los sionistas son los héroes. Hay que destruir, hay que matar, hay que asesinar a los pueblos vecinos, es decir, a los palestinos. Todos son musulmanes, aparecen como el eje del mal realmente, que lo propagan a nivel mediático, a nivel informático, pero a nivel educativo, a nivel de formación. Hay un control absoluto, hay que ir también al sistema educativo, qué es lo que le enseñan y nos enseñan más allá no solamente en Estados Unidos, sino qué visión es la que se tiene. Yo creo que durante el último año se le ha hecho mucho daño a esa visión. Netanyahu se ha encargado de hacerle mucho daño a esa visión de construcción mentirosa, donde las víctimas eran realmente presentados como victimarios y el victimario se presentaba a sí mismo como víctima, y con el San Benito, digamos
ese estigma, esa letra escarlata que se ponía sobre cualquier persona, sea lo que fuera, sea un simple periodista, un simple opinador, o sea un congresista europeo o estadounidense, el San Benito del antisemitismo, esa falacia, esa mentira armada, que además es cierta como persecución, es cierta y persecución no solamente al nivel mediático, al nivel de cierre de puertas políticas, sino al nivel judicial incluso. Convirtiendo esto, porque la presencia no es solamente en la educación, en los medios, en el entretenimiento, en las finanzas, sino también en los sistemas legales, en los marcos jurídicos diseñados en muchos países de estos europeos, con la ascendencia de fuerzas sionistas. Esto no es una paranoia, esto no son teorías de la conspiración. Esperemos unos 30 años que se desclasifiquen documentos y veremos cómo ha ocurrido hacia el pasado también en la historia. Entonces, para resumirte, estas posiciones de estos candidatos importan poco porque para los partidos, que los partidos a su vez importan poco para el propio Estado, para los propios Estados Unidos, donde realmente lo que se mueven como trasfondos de poder son poderes corporativos transnacionales muy grandes, y ahí es donde hay que identificar quiénes son los de mayor ascendencia, quiénes son los que tienen más influencia o quiénes tienen directamente la sartén por el mango. Y ahí identificaremos muchos nombres, muchos poderes y muchos capitales de vínculos o de origen directamente sionista. Bien, voy con una cita textual, voy con Libardo, para hablar sobre lo siguiente. A ver, fue martirizado mientras se dedicaba a planificar la defensa de los civiles sin hogar en los suburbios de Beirut y sus casas destruidas, y también a sus seres queridos, tal como lo había estado diseñando, planificando y luchando durante décadas con el fin de defender al pueblo oprimido de Palestina y a las ciudades usurpadas también por el régimen. Lo ha dicho el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y quiero preguntarte allí, Libardo, ¿cómo calificas tú la postura de Irán en esta región que hoy día está ante los ojos del mundo con mucha atención por las líneas rojas que se han traspasado y por las posturas de cada una de las partes? Mire, aquí, en mi opinión personal, lamentablemente, hay que reconocer que en el entorno mundial, a pesar de las reacciones de los últimos días o semanas u horas, Palestina ha estado terriblemente sola. A excepción básicamente de la acción de los hutíes, a excepción de la Hezbollah, a excepción de la antigua guerrilla pro-palestina Belasaike en Siria, a excepción de el gobierno de la República Islámica de Irán, creo que Palestina ha estado inmensamente sola. Eso valora la aptitud, el juego geopolítico y la firmeza de Khamenei, a quien tuve el privilegio de escuchar directamente en la principal mezquita de Teherán, creo que en el año 2015 o 2016. Recuerdo el látigo de su voz metálica, que es la expresión de un hombre absolutamente convencido de la misión que tiene en esta tierra en defensa de unos pueblos expoliados. En octubre de 1953, el sionista israelí Ariel Sharon, comprometido como el autor intelectual de las matanzas de Sabra y Shatila, propinó una terrible matanza en el Líbano. Voló 46 casas de pobladores pobres del Líbano con sus residentes adentro. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, frente a la pregunta que me hace Osvaldo, no es más que la permanente redición de una política a la que ellos no pueden escapar. Es decir, no es el capricho del gobernante israelí, ni es el capricho del señor Biden. Es una tendencia marcada por la naturaleza del sionismo y por la naturaleza del imperialismo. Noam Chomsky, a quien todos tenemos que reconocerle que es el más importante analista político de los Estados Unidos, solía expresar en un libro sobre quiénes dominan al mundo, de que
el poder en los Estados Unidos no está en la Casa Blanca. Y en eso creo que Jaime Alberto puso la flecha en el blanco. El poder de los Estados Unidos está en lo que Chomsky llama el Estado profundo. Y ese Estado profundo son las grandes corporaciones. Y ese Estado profundo es Wall Street. Y ese Estado profundo es el Departamento de Estado. Y ese Estado profundo es el Pentágono. Y ese Estado profundo son las grandes farmacéuticas. Y ese Estado profundo es el que ha determinado y diseñado una línea que los gobiernos norteamericanos, sea republicano, sea demócrata, no podrán obviar o no podrán desviar. Ese Estado profundo es el que ha diseñado una serie de guerras simultáneas en el mundo. Han provocado la crisis en el mar de la China meridional, involucrando estados como Filipinas, como Australia. Han provocado la crisis en Europa, utilizando el resto de la OTAN europea para acercar desde el Báltico hasta el Mar Negro a la Federación Rusa. Han provocado la crisis de América Latina, moviendo incluso estados y gobiernos que uno no podía imaginarse contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, tienen un papel muy importante en el Medio Oriente, tanto en Siria como lo tienen también en el Líbano, como lo tienen íntimamente en la propia tierra de Palestina. De modo pues que no es un capricho. Y en ese escenario, algún día, la historia le tocará reconocerle a los dirigentes iraníes, tanto el fenecido Ayatollah Khomeini como el actual Ayatollah Khamenei. Recordemos que en la década de los 80 se produjo, tras bambalinas de la guerra supuestamente entre Irak e Irak, lo que Khomeini, inteligente y de manera precisa, apuntó como una guerra impuesta. Fue una guerra impuesta, tanto como la guerra que se libra en el oriente de Europa es una guerra impuesta contra la Federación Rusa, con la intención de desintegrar a Rusia, quedarse con las tierras de los metales raros y asaltar el mercado de Siberia. Lo mismo está ocurriendo en el Medio Oriente. Ahí se están librando otros intereses económicos que tienen que ver desde el comercio internacional en la zona, pasando por la riqueza del agua, que va a ser un elemento fundamental en las guerras del futuro. Si la Primera Guerra Mundial se hizo por los territorios y la Segunda se hizo por los mercados del mundo, y la guerra del Vietnam se hizo por la contención ideológica, y la guerra de Afganistán por el gas de Asia Central, y la guerra de Irak se hizo por el petróleo, las futuras guerras sí que se van a hacer por el agua. Y el agua está allí también, en el Medio Oriente. De modo pues que en medio de ese entramado no le queda uno más de esta orilla perdida de América Latina que exaltar la actitud de los iraníes en este conflicto. Bien, los voy a esta altura del programa ya a llevar más rápido en las preguntas porque me quedan varios temas que tocar y no pretendo quedarme sin ellos porque aprovechemos el tiempo. Juan Alberto, voy contigo, pero te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué es necesario a estas alturas considerando también el accionar israelí hasta el momento y el rol de la comunidad internacional? Parece una pregunta de uso diario cuando dice ¿qué más? Pero hoy día uno si empieza a profundizar con todo lo que ha ocurrido, los pueblos del mundo están bastante solos si nos respaldamos en el derecho internacional, si nos respaldamos en la comunidad internacional, en lo que deberíamos poder reclamar en este caso, porque simplemente hoy día esto no está resultando, ¿no? ¿Qué es necesario? Allí te pregunto. Bueno, creo que esta es la pregunta, una pregunta central en todo caso. Claro, hay que hablar sobre todos los temas para llegar a esto, hay que saber de la historia, hay que debatir lo que se cuenta, lo que se ve en los entornos, pero aquí está la clave, sobre todo porque es una pregunta muy compleja lo que entraña. Y sobre todo, y lo acaba de decir Libardo, Palestina ha estado muy sola. Sí, claro, han participado los movimientos del eje de la resistencia y el respaldo de Irán en términos diplomáticos, en muchos términos, el respaldo de uno que otro país que han tenido la valentía de plantarse, por lo menos a criticar
Y los pueblos del mundo, que no hay que dejarlos fuera, que finalmente muchos se verán identificados con lo que pasa en Gaza hoy día. Y, volviendo a la pregunta, esta desprotección que podemos tener como ciudadanos del mundo al ver cómo se manipulan las cosas. Claro, además una desprotección incomprensible, porque es que lo que se libra en Gaza no es el futuro, el porvenir solo de los palestinos, ni siquiera solo de Asia Occidental, sino está en juego el porvenir de la humanidad misma. Mira, el poder de Israel es enorme, el sionismo es enorme, poder armamentístico, de influencia en la opinión, de penetración y control hasta la médula de las sociedades. Esa es una realidad, pero el resultado no puede ser el desánimo. Esa es la pretensión. El objetivo es el desaliento de las sociedades como primer paso para el sometimiento, para facilitarlo, para allanar el camino de la dominación. La comunidad internacional es tan entelequia como lo son los organismos internacionales, casi en su totalidad, empezando por las Naciones Unidas, que están en el origen de toda esta tragedia, avalando los objetivos de los sionistas, del proyecto sionista de finales del siglo XIX. Pero los pueblos tienen que empezar primero por interesarse en saber, por cuestionar las verdades que ofrecen los grandes medios, las grandes redes, YouTube, que es un potencial inmenso cada vez más abiertamente censurado. Tenemos que negarnos a ser un mundo unidireccional. La lucha de Palestina es la lucha de los pueblos del mundo, a ellos los representa. No puede quedar sola esta parte del mundo en esa resistencia, porque si los retrocesos que puedan haber en esta parte del mundo son retrocesos de la humanidad frente a una élite que es el 1% del 1%, una élite minúscula pero muy poderosa y dispuesta a todo con tal de someter al grueso de las sociedades, al grueso de los pueblos. Yo creo que hay que empezar por acciones pedagógicas desde donde podamos, desde los medios alternativos que tienen un desafío, un reto, pero también un compromiso, una responsabilidad grande en esta situación. No podemos esperar absolutamente nada de los medios corporativos, en manos, precisamente por algo son corporativos, en manos de corporaciones donde los capitales que se mueven sabemos de qué lado están, sabemos qué intereses representan, pero desde las esquinas que sean, desde los ángulos que sean, hay que empezar a tener conciencia. Creo que el mundo ha recibido un apoyo importante de Netanyahu en este sentido, al desvelar, al dejar al rey desnudo, al mostrar la verdadera naturaleza, la verdadera índole asesina, criminal, genocida de esta entidad sionista y sobre todo y en particular de esta cúpula que se comenta es la más extremista de la historia, pero también es la entidad misma, no es solo el gobierno, el problema no es Netanyahu, el problema es la concepción de esta entidad, es un negociado, es un objetivo, una pretensión de negocios, de expansión territorial y de sometimiento y dominación, donde se experimenta con Palestina lo que puede venirle o lo que puede acarrearle o lo que puede ser el futuro para el resto de la humanidad. Bien, yo delante les decía, lo vamos a tocar y llegó el momento. Voy con, en este caso, Libardo, para abordar lo siguiente. Libardo, ¿qué pasa con los medios de comunicación en Occidente puntualmente? Porque claramente en esta parte del mundo hay más alternativas de conocer los hechos, pero la filtración hacia la otra parte del mundo de repente es descarada. Claramente muchos hablan hoy día de la muerte del líder de Hezbollah y pocos condenan la sangre fría con la que Netanyahu dio muerte a mujeres, niños, ancianos, con la propia muerte de Nasrallah. Mire, sucede que los medios de comunicación no le pertenecen en Occidente a los comunicadores, no le pertenecen a los periodistas. Los medios de comunicación, es el ejemplo colombiano, le pertenecen a grandes potentados, a grandes industriales, le pertenecen a banqueros y por lo tanto defienden sus propios intereses. No van a develar la verdad de los conflictos. Por eso maquillan el asunto de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, recordemos, es producto del Estatuto de Roma de 1998. Intentó ser una jurisdicción universal y no lo consiguió. Y se convirtió en un instrumento político de Occidente
y muy particularmente un instrumento político de Washington. Allí hace algunas cositas para intentar dejar la percepción de que es un organismo jurídico de alto calado, pero no lo es. Lo mismo ocurre con Naciones Unidas. Este problema lo comenzó, incluso lo consagró finalmente Naciones Unidas, en la famosa votación en que 33 estados votaron a favor de Israel, 10 estados abstuvieron y 3 estados solamente expresaron su opinión. Y luego yo recuerdo el discurso de Muammar Gaddafi en el 2011, incluso en la propia Asamblea General de Nueva York, denunciando lo que significaba Naciones Unidas. Ese es otro organismo que ha guardado silencio frente a muchas cosas. Guardó silencio frente al genocidio que ocurrió en la antigua Yugoslavia. Guardó silencio cuando la economía más pujante de África, la economía libia, fue destruida por la intervención de la OTAN. Ha guardado silencio cómplice, ha guardado silencio cobarde frente a los hechos de Gaza, más allá de unas pálidas declaraciones del señor Guterres. Me parece que ahí no ha pasado absolutamente nada. El mundo tiene que conocer esto. Y definitivamente hay una guerra que se tiene que librar mediáticamente. Las guerras no solamente se ganan con los fusiles y con los tanquetes y con los aviones o con los drones. El hombre más importante del Reichstag alemán en tiempos de Adolfo Hitler, el señor Goebbels, solía decir que la propaganda es la mitad de la guerra. Eso lo entiende Netanyahu y lo entendía también Simón Pérez y lo entienden todos los gobernantes sionistas de Israel. Y también lo entienden los republicanos y los demócratas de los Estados Unidos. Intentan limpiar su figura y lo hacen a través de las redes mediáticas. En el mundo está creciendo una especie de insumisión de redes alternativas. Y ojalá ese detonante y esa diáspora siga creciendo, porque solamente fortalecidos en ellas le podemos decir al mundo la otra versión de lo que está ocurriendo. Ahora, Libardo, y esa versión condena a los imperialistas. Sí, pero Juan Alberto también habla sobre, por ejemplo, lo que estaba pasando a través de YouTube, donde afortunadamente la ciudadanía hay que considerar que es bastante inteligente y hay muchos analistas hoy día que están también tratando de dar a conocer los hechos a través de las redes sociales, pero me ponía a ver hace unas horas atrás a un analista que hablaba respecto de la postura de lo que está pasando ahora, pero al mismo tiempo se autocensuraba, y no lo estoy criticando. Decía, no puedo mostrar más imágenes que las que estoy mostrando para que no me bloqueen el canal de YouTube. Y en el fondo es, lo que yo no veo no existe. Por lo tanto, también allí la censura mediática aplica para las redes sociales y cuesta un montón hacer llegar una información o un punto de vista cuando uno tiene que tomar sus propias medidas para que no lo censuren. ¿No, Libardo? Te lo pregunto muy breve. Sí, no, eso es cierto. Yo no sé si tú te refieres a ese periodista, no sé si tú te refieres a la rusa Liu Xibaya, que permanentemente nos ha estado informando sobre Ucrania en el terreno de los combates, en la escena de la guerra, y ha advertido permanentemente, no puedo decir más allá porque me borran del canal, y entonces nos dice que nos metamos a Telegram, que ahí puede decir las cosas un poquito con mayor soltura. Yo entiendo lo que está ocurriendo, pero frente a la roca monopólica mediática de los imperialismos, creo que a través de las redes sociales y de todos estos canales alternativos, pequeños, medianos, algunos un poquito más grandes, es el caso de Hispan TV, estamos conociendo otras realidades. Yo les hago un cálculo. Si Hispan TV no hubiera existido, yo creo que las versiones que hemos conocido del martirio de Nasrallah no lo hubiéramos conocido de esa manera. De modo que, además, todo esto es un proceso, ¿no? Esto realmente es un proceso. Como diría un poeta latinoamericano, Pablo Neruda, son los mismos árboles, son las mismas cosas, pero nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Exacto. Y yo espero que esto siga avanzando en la dirección correcta. Bien, muchachos, me quedan un par de minutos. Aquí sí que les voy a pedir solamente una referencia para despedir el programa, pero de buena forma. Voy con Juan Alberto. ¿Quién está seguro, Juan Alberto, a estas alturas? Quiero quedarme con tu reflexión respecto de esto. Hablo de un régimen que hace explotar cualquier cosa sin mediar daños y nadie le condena. Y te pregunto eso muy a modo de cerrar el programa, pero ¿quién está seguro cuando ya los Vipers, ya los walkie-talkies, paneles solares pueden explotar en cualquier momento?
Bueno, los controles son cada vez más finos, por lo tanto hay que ser cada vez más cuidadosos y vamos a estar tan seguros como querramos serlo. Claro, hay una dimensión distinta. Una cosa es que estalle el celular en el bolsillo y otra cosa es que estalle con las bombas antibúnkeres de Estados Unidos y destruyan 6 edificios con varias toneladas de bombas. Pero el sentido es exactamente igual. La explosión pequeña o la explosión inmensa es acabar con las maneras de pensar diferentes. Se nos ha vuelto normal la normalidad. La sociedad ideal, el mundo feliz de Aldous Huxley, es la de los pueblos subordinados, mudos, callados, pero sobre todo indolentes frente al dolor de los demás pueblos. Bertolt Brecht, en un cuento, muy rápidamente lo cito, empieza frente a esta indolencia. Llegaron por el hombre del barrio, llegaron por el vecino hasta que llegaron a mi puerta. No se trata solamente de solidaridad con pueblos extraños o alejados, se trata de que nosotros mismos estamos en la lista de espera del sometimiento. Nadie está seguro. Hay que tener mucho cuidado frente a los nombres. Hay alternativas para los videos. Hay que empezar a buscar. Está Rumbo, Lodice, los buscadores. No es Google. Bien. Hay Yanner, la Red Tor, hay medios. RT, sí, Juan Alberto, ya se me termina el tiempo, así que te tengo que hacer una pausa. Solamente ya hasta alturas para despedirme de ambos porque quiero agradecerles obviamente haber compartido con nosotros en esta jornada. Quiero obviamente dejar los invitados que mantengamos en línea porque este tema no termina acá, así que agradecer, estábamos escuchándole recién a Juan Alberto Sánchez Marín, un abrazo grande en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Juan Alberto, hasta la próxima. Y también despido que está con nosotros en esta oportunidad Libardo Orejuela. Muchísimas gracias, ambos desde Bogotá, Colombia, nos acompañaban en el programa y queríamos terminar obviamente agradeciéndoles. Bien, ¿qué más? Mañana, les cuento, continuamos con el tema de lo que está pasando claramente en Asia Occidental. Puede tener fuertes repercusiones para usted y eso no es ningún tema al voleo. Por eso buscamos contextualizar los hechos y dárselos a conocer. Nos vemos mañana acá en Detrás de la Razón. Muy buenas noches.